Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo fin de semana y que haya sido un fin de semana de bendición. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que le vamos a titular La oración y vamos a escudriñar la palabra para entender lo que realmente significa la oración y romper algunos paradigmas falsos acerca de ella. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has permitido, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros, nos has guardado, has sido nuestro refugio, nuestro sostén, Señor. Has sido nuestro castillo fuerte, Padre. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Y nos entregamos completamente a tus planes, porque son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro sanador, restaurador, libertador, Señor. Tú eres nuestro proveedor y tú, Señor, eres quien guarda nuestras vidas de todo mal, quien nos da la victoria en toda situación, Padre, y quien está transformándonos cada día en la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que significa vida eterna, Señor, y vida en abundancia. Y Padre, en esta hora ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, libertándonos de toda atadura, de toda mentira, razonamiento y argumento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo, a la vida plena que tenemos en ti, y que también, Señor, rompas toda mentira que hayamos establecido en nuestra mente acerca de la oración. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, Señor, y también te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil, Señor, en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos todos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Un tremendo privilegio el poder compartir con ustedes, entendiendo también lo que dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y estamos esperando y creyendo con todo nuestro corazón que el día de hoy vamos cada uno de nosotros a recibir bendición y vida eterna al escudriñar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y nuestro tema el día de hoy es el tema de la oración, que no lo vamos a agotar en una sola transmisión, sino van a ser varias, y esta es la primera parte. Para comenzar, necesitamos entender que la oración es un tremendo privilegio que Dios nos da. Es un regalo de su gracia que Dios nos da para comunicarnos con Él. Privilegio que lleva implícito o que va implícito en la creación del hombre y la mujer, en la creación de Adán y Eva, en la creación de la raza humana. La comunión, que es el producto derivado de la comunicación, y oración significa comunicación, solo puede darse entre seres semejantes. Y recordemos lo que la palabra de Dios dice, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en la creación del hombre y la mujer y en la creación de cada uno de nosotros va el deseo implícito del Señor de tener comunión con cada uno de nosotros. Dios, recordemos lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor, y el amor pleno solo puede darse entre semejantes, y el amor pleno crece a través de la comunicación. Una vez que el ser humano cayó en pecado,
La comunión entre Dios y el ser humano se vio afectada precisamente por el pecado, porque el pecado causa división entre nosotros y Dios. Y esto lo dice Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice la palabra: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En este pasaje notemos varias cosas. La primera dice: He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. E inmediatamente dice: ni se ha agravado su oído para oír. Ni se ha agravado su oído para oír significa no se ha cerrado su oído para nuestra oración. Pero la primera condición que pone o que esta escritura nos da es la salvación. No se ha acortado la mano del Señor para salvar. El problema fundamentalmente de esa comunión entre Dios y nosotros es el pecado, no porque Dios se aparte de nosotros, no porque Dios nos deje o nos desampare, porque la palabra de Dios dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, además que el Señor, ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. Entonces el Señor está en todo lugar presente. El problema es que nuestros pecados nos hacen huir de Dios, y eso fue exactamente lo que sucedió con Adán y Eva. Nomás pecaron, ellos se escondieron de Dios por temor. ¿Por temor a qué? Por temor al pecado. Entonces el pecado nos estorba a nosotros para comunicarnos con Él. De esa cuenta podemos decir algo que es fundamental. La palabra de Dios dice en Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y en Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Esto se corresponde exactamente con lo que nos enseña Isaías 59, 1, 2, que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Pero también notemos algo acá que es importante. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aún el pecador, por la imagen de Dios en él, tiene necesidad de la oración, porque recordemos que aún el pecador fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque el pecado nubla esa imagen y semejanza de Dios, no quiere decir que el pecador no sienta la necesidad de orar. Esa necesidad permanece en el pecador. Sin embargo, se encuentra en problemas. Cuando el pecador se encuentra en problemas, invoca a Dios, busca a Dios para solucionar sus problemas, para que Dios responda a su oración. Pero eso no implica que Dios se agrade de esa oración. Lo dice claramente Proverbios 15:8 y Proverbios 15:29, que ya lo leímos. Sin embargo, Dios esta es una muestra de la benignidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, que no quita del pecador esa necesidad de la oración y busca a través de ello atraerlo de nuevo a sí mismo. La palabra de Dios dice en Oseas que Dios nos atrae con lazos de amor. Entonces esta es una manifestación del amor de Dios que hace sentir al pecador la necesidad de comunicarse con su Creador y a través de precisamente de esas circunstancias negativas que está experimentando, para atraerlo no solo a la oración, pero antes que nada a la salvación. O sea, la oración también es una forma en la cual Dios atrae al pecador a sí mismo. Es una manifestación de su amor. Esto en cuanto al pecador. Ahora bien,
Cuando nosotros en Cristo Jesús lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, ese privilegio de la oración es plenamente restaurado, al punto en que Dios, por la persona del Espíritu Santo, viene a hacer morada en nosotros, nos hace templos de su Espíritu Santo para tener comunión constante con nosotros, que Él la anhela. El Señor anhela tener comunión con nosotros. En Santiago, capítulo 4, versículos del 5 al 6, dice la palabra: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que podemos ver en esta escritura es que Dios, por el Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, entonces Él nos anhela tener comunión con cada uno de nosotros, y esa comunión es a través de la oración. Recordemos que el significado básico de oración es comunicación, comunión. La oración no solamente es petición, como algunos lo entienden. La oración es cualquier forma que nosotros utilizamos para comunicarnos con Dios y para tener comunión con Dios. Por eso la palabra también dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, si vemos en Santiago 4:6, dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en Hebreos 4:16, lo repito, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay un secreto de la oración, que no es secreto porque la Biblia lo revela claramente. La oración es una actitud o requiere una actitud de humildad. La soberbia hace que Dios resista al soberbio, pero la gracia se la da a los humildes. ¿Y qué significa humildad en la oración? Reconocer nuestra total y completa dependencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La oración no es solamente para cuando nosotros tenemos problemas o necesidades. Entendamos que la oración es comunicación y comunión con Dios. Cualquier forma que usemos de comunicación y comunión con Dios es oración. No, la oración no solo, aunque lo incluye, la oración no solo es para cuando tenemos problemas o circunstancias difíciles o necesidades, es en todo momento. Por eso la palabra de Dios dice que oremos sin cesar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. ¿Y por qué es esa oración sin cesar? ¿O por qué la Biblia nos habla de que oremos sin cesar? Porque Dios nos anhela celosamente, de acuerdo a lo que vimos en Santiago capítulo 4, versículo 5. Y vamos a leer una escritura hermosa en cuanto a esto de la oración y del deseo del Señor de tener comunión con cada uno de nosotros. En el libro de Cantares, en el capítulo número 2 y versículo número 14, leemos algo que es impresionante y que nos habla precisamente de ese anhelo, de ese deseo de Dios de tener comunión con nosotros, de ese anhelarnos celosamente. Dice la palabra en Cantares 2:14: Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Notemos algo maravilloso acá. Y Dios no rechaza la oración de los justos.
Es más, dice la palabra que la oración de los justos es su gozo, aunque sea una oración equivocada o lo que sea, pero de todos modos la oración de los rectos es su gozo, dice la palabra. Y aquí nos dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Independientemente de lo que digamos o de lo que podamos decir en la oración, el Señor, como conoce nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él no le importa la fórmula. Él no es un Dios de fórmulas en cuanto a la oración. Él es un padre. Recordemos que Dios es nuestro padre. Y veamos el ejemplo de cuando nosotros tenemos hijos pequeños. A veces nuestros hijos nos hablan de manera incoherente y sin embargo nosotros les entendemos y para nosotros es un gran gozo que nos hablen, aunque sea a través de balbuceos o a través de oraciones incoherentes o a través de sus imaginaciones y todo, y eso a nosotros no nos desagrada, al contrario, nos hace sentir dichosos porque nuestro hijo, nuestra hija pequeña, a pesar de no saber hablar correctamente, de todos modos se está comunicando con nosotros y para nosotros es un gran gozo. Y la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él. O sea, si nosotros nos gozamos con esas palabras balbucientes o que a veces carecen de sentido o son ilusiones, fantasías o sueños de nuestros hijos que nos los están contando, si nosotros nos gozamos con ello, cuanto más nuestro Padre se va a gozar con que nosotros nos dirijamos a Él, con que nosotros nos comuniquemos con Él, con que nosotros tengamos comunión con Él. El Señor no anda viendo fórmulas. El Señor no anda buscando oraciones perfectas. El Señor anda buscando que nosotros nos comuniquemos con Él, que nosotros tengamos comunión con Él. Y eso es un signo de humildad, es un signo de dependencia, es un signo de necesidad. Cuando nosotros buscamos al Señor es porque nos reconocemos dependientes de Él. Por eso la palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nosotros nos comunicamos con Él, lo que estamos asumiendo o deberíamos asumir es una actitud de verdadera humildad y de reconocimiento de nuestra necesidad de Él para todas las cosas. Por eso también dice que oremos sin cesar, porque somos dependientes de Él en todas las cosas, lo necesitamos a Él en todas las cosas de nuestra vida, aunque aparentemente no. Aparentemente nosotros podemos aparentar que podemos con nuestras propias fuerzas resolver algunas situaciones de nuestra vida, pero si verdaderamente tenemos la humildad que la palabra de Dios nos está hablando, necesitamos entender que en todo, por todo y para todo somos dependientes de Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende totalmente del Señor. Entonces, podemos, cuando tenemos cuando tenemos una actitud de humildad para con el Señor, las puertas del trono de su gracia van a estar abiertas para nosotros, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero cuando venimos con prepotencia, cuando venimos con orgullo, cuando venimos con altivez o arrogancia delante de Dios, prácticamente a ordenarle que haga ciertas cosas, eso va a poner una barrera en nuestra oración con Él. ¿Por qué razón? Porque Él resiste a los soberbios. No quiere decir que no escuche la oración, pero va a poner una barrera en la respuesta, porque Él va a dar esa respuesta de gracia a los humildes, no a los orgullosos. Por eso hay que tener cuidado en este tipo de oraciones como yo declaro, yo reclamo, yo arrebato. Eso es una actitud de orgullo. En el fondo, es una actitud de sentirme que yo tengo derecho
cuando lo que yo soy es un necesitado de la intervención del Señor en las situaciones por las cuales estoy pidiendo o estoy orando. El Señor nos abre el camino para que la comunión plena con Él sea restaurada a través de la salvación. Miren, hay privilegios y debemos entender esto, que hay privilegios que Dios da, pero solo los da a sus hijos. No los da a cualquier persona. El privilegio de la oración es un privilegio para los hijos, así como lo es el privilegio de la salvación, de la gracia, del Espíritu Santo viniendo a morar en cada uno de nosotros y algunas otras cosas más, el favor de Dios. Esos son regalos que Dios le da a sus hijos, no se lo da a todas las personas, no se lo da a los impíos, y lo vimos muy claramente en los dos pasajes de Proverbios que vimos anteriormente, Proverbios 15:8 y Proverbios 15:29. Dice que el sacrificio de los impíos o la oración de los impíos es abominación a Jehová, y que Jehová está lejos de los impíos, pero que la oración de los justos Él la oye y además es su gozo. Entonces, la oración es un privilegio de los hijos de Dios. Es un privilegio del Padre hacia sus hijos. Y la efectividad de nuestra oración, el que el Señor oiga nuestra oración, requiere entonces en primer lugar que seamos hijos de Él. ¿Y cómo somos hijos de Él? A través de la salvación, del reconocimiento del señorío y de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero no un reconocimiento de labios, sino un reconocimiento que verdaderamente salga de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Entonces, ese creer debe ser un creer auténtico. Y ya hemos hablado en algunas otras enseñanzas que el creer auténtico se manifiesta en un volvernos a Dios, en un arrepentimiento de vivir una vida de pecado, porque hemos recibido una nueva naturaleza, que es una naturaleza conforme a la naturaleza de Dios, a la naturaleza santa de Dios, y que por lo tanto aborrece el pecado. No quiere decir que eventualmente no peque, pero nuestra nueva naturaleza hace aborrecer el pecado. Por eso cuando nosotros verdaderamente somos hijos de Dios y aborrecemos el pecado, nuestra oración es su gozo, porque nos estamos también identificando con Él en esa característica de aborrecer el pecado. Y por eso mismo rechaza la oración de los impíos, porque el impío no se está arrepintiendo. El impío solo está yendo al Señor como un salvavidas de una situación particular, pero no de un verdadero reconocimiento de dependencia del Señor para todas las cosas. Es por ello, este tema del privilegio de la oración y de que la oración es un regalo para los hijos de Dios, nos debería hacer entender que la oración no es una disciplina, aunque lo requiere, que la disciplina más allá de un mandamiento y que la oración más allá de un mandamiento, que lo es un privilegio que nosotros tenemos para con Dios, o el privilegio de entrar a su trono en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Es un privilegio que tenemos. Le voy a hacer una figura al respecto de esto. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, hablamos de una situación que se dio en 1963 con el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos estaba atendiendo una situación sumamente delicada, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero.
y tenía a unos funcionarios, a los más altos funcionarios de su gobierno en esa área, en su oficina oval. Y ahí estaba también la prensa. Y de repente, en medio de la reunión, la puerta de la oficina se abre y entra su hijo pequeño de 2, 3 años a la oficina sin pedir cita, sin previo aviso. Todo el mundo se sorprende y el presidente lo que hace es deja de lado todo lo que estaba haciendo y va a atender a su niño, juega un ratito con él, 1 o 2 minutos está jugando, hablando con él, y cuando el niño ya está satisfecho de que su papá le puso atención, entonces simple y sencillamente, así como entró, sale de la oficina. Y eso significa para usted y para mí, en una figura, el tener libre acceso al trono de la gracia, al trono de nuestro Padre. Es un privilegio también, es un regalo que Dios nos da. Entonces, podemos entrar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Es un privilegio y el Señor nos va a poner el 100% de la atención a cada uno de nosotros en ese momento, porque ese es un regalo que Él nos ha concedido y dice que entremos libremente al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, y eso significa que el Señor, siempre que entremos a tener comunión con Él, Él nos va a atender, aunque no tengamos ningún problema. La oración no es solo para cuando tenemos problemas o necesidades. La oración, como he repetido, es para tener comunión. Y este niño entró a la oficina del presidente no para pedirle algo, simple y sencillamente para tener un momento de comunión con Él, para tener un momento de relación con Él, para jugar con Él. Entonces, igual nosotros no tenemos que tener un problema o un momento específico o determinado para entrar en la comunión con nuestro Padre. Podemos hacerlo en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier circunstancia y por el puro gusto de tener comunión con Él. No tenemos que tener una necesidad para tener comunión con Él. Lo podemos hacer en cualquier momento. Y recordemos lo que dice Cantares 2:14, que el anhelo del Señor es: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. El Señor se deleita con nuestra comunión con Él. Y es lo mismo que dice Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, lo que nosotros deberíamos o necesitaríamos hacer es tener o buscar esa comunión con Dios, cambiando un poquito nuestra manera de pensar. No como que la oración es una obligación o es algo tedioso, algo pesado, lo vamos a ver más adelante, sino como un privilegio que tenemos de parte de nuestro Padre de podernos comunicar y tener comunión con Él, así como podemos, como hablamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, etcétera. No necesitamos tener un problema para hablar con ellos. Podemos hablar por el simple hecho de tener comunión, de conocernos más mutuamente. Y una cosa interesante de la oración es que a través de la oración, ojo, a través de la oración vamos a conocer mucho más a nuestro Padre. La oración nos va a dar un mayor conocimiento y entendimiento de nuestro Padre. La revelación. Dios quiere revelar muchas cosas a nosotros, pero la revelación viene de la intimidad, de la comunión. Hay un pasaje en el libro de Isaías que dice, en este momento no me recuerdo exactamente si es en Isaías o en Daniel, pero la palabra, lo que sí me recuerdo es de la escritura que dice: yo te mostraré los tesoros escondidos
y los secretos muy guardados. Ahora la pregunta que debe derivar de esto es, ¿a quién uno le revela los secretos y los tesoros? ¿A cualquier persona? ¿Usted le anda contando sus secretos o sus tesoros a cualquier persona? No. Uno se los cuenta a aquel con quien tiene intimidad, con quien tiene comunión. Los tesoros y los secretos guardados son revelaciones que Dios va a traer a nuestro corazón, pero esas revelaciones las va a traer el Señor a aquellos con los cuales Él anda en comunión. Usted y yo necesitamos esa revelación. Usted y yo necesitamos esos secretos, esos tesoros que Él tiene guardados para nosotros. Pero implica de nuestra parte no solamente el deseo de tenerlos, sino el de tener esa comunión con Él, esa intimidad con Él, que va a permitir que Él nos revele esas cosas que nosotros necesitamos. Así que es la oración debemos o necesitamos. Mire, yo no sé exactamente cómo pudo haber sucedido, pero tengo la impresión de dónde estuvo el origen de algo. Yo me recuerdo cuando yo comencé mi caminar en el Señor, que una de las cosas que leí en algún momento, no en la Biblia, sino en algún libro en algún libro cristiano, leí acerca de que la oración, el dar, el perdonar, etcétera, eran disciplinas. El ayuno. El ayuno, la alabanza, la oración, el dar, etcétera, eran disciplinas. Y realmente, a lo largo de mi vida, he entendido que requieren disciplina, sí, pero no son disciplinas, son privilegios, son regalos de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, y son regalos que debemos aprovechar. Pero me temo que esa mentalidad de la oración como una obligación o como una disciplina priva a muchísima gente de los privilegios de la oración. Y eso lo vemos en las congregaciones. Si usted, digamos, promueve un evento donde van a llegar profetas, se le va a llenar. O un evento para cómo hacerse rico más rápidamente, o cómo tener éxito, o cómo aumentar su autoestima, o de dones, o cosas así. Probablemente esa actividad va a tener una gran participación de personas. Pero llame a la oración y esa actividad va a ser la menos concurrida de todas las actividades de la congregación. Porque no hemos entendido el privilegio, el regalo que implica la oración. Todo lo que implica, todo lo que se relaciona con la oración. Yo me recuerdo, y le voy a contar una anécdota en relación con esto. Cuando yo tenía tal vez un año o 2 años de estar en el Señor, tal vez menos, tal vez como un año, el pastor de la congregación a la que yo asistía, de repente decidió que todos los viernes íbamos a orar. Y a mí me pareció bien. Al principio me pareció bien. Pero él después dijo, vamos a orar de 5 de la tarde a 12 de la noche. Y entonces yo hice cuentas y dije, 7 horas. ¡Wow! ¿Y esto cómo va a ser?
Y la verdad es que mi primera intención fue hacerme loco de asistir a esa reunión. Pero asistí y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar, y comenzamos a orar, y comenzamos a orar. Y tuvimos un tiempo de oración en conjunto, después cada uno orando individualmente, y y después oramos en lenguas, y después cada quien ya quedó libre para seguir, para continuar con ese tiempo. Y entonces yo abrí mi Biblia y comencé a leer algunos pasajes de la Biblia y comencé a orar sobre esos pasajes de la Biblia. Y cuando sentí las 7 horas habían terminado. Y fue algo hermoso, realmente, fue algo maravilloso. Y entonces entendí en ese momento que la oración no era una disciplina, era un deleite, era un privilegio, era algo hermoso que te podíamos tener de parte del Señor. Y le voy a contar algo que a algunas personas les asusta. Cada cierto tiempo en mi vida, yo he tomado, no días, he tomado un par de semanas, a veces hasta 3 semanas, en las cuales me retiro totalmente. De hecho me voy a una montaña, lejos de aquí de la capital. Me voy a una montaña a orar, a una casita así alejada de todo, no hay celular, no hay internet, no hay televisión, no hay cable, no hay nada. Entonces me voy 2 semanas, 3 semanas, me retiro totalmente y son los tiempos más maravillosos que he pasado en mi vida y donde más he aprendido del Señor. Porque la oración de los justos es su gozo y pasar tiempos en el Señor es hermoso. De hecho, cuando comenzó esta pandemia, en el mes de marzo, el Señor me habló y me dijo, y yo le pregunté qué era esto de la pandemia y qué iba a pasar conmigo en la pandemia y todo, y el Señor me dijo que era un tiempo. En Oseas 2:14 está la escritura, 2:14 al 16, si no estoy mal. El Señor me dijo, te voy a llevar al desierto para enamorarte. Y yo todavía me cuestioné, ¿verdad? Si lo que pasaba es que yo no estaba enamorado del Señor. Pero lo que aprendí y lo que entendí de todo esto es que el Señor quería llevarme a un tiempo de comunión con Él, a un tiempo de que me concentrara en Él, porque el Señor quería revelarme cosas y además quería profundizar en cosas de mi corazón para restaurar, para libertar, para sanar. Y fue un tiempo en que realmente ese tiempo fue marzo, digamos mediados de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Fueron 6 o 7 meses en los que prácticamente mi única actividad era estar con el Señor, en comunión con el Señor. No solamente de rodillas orando, no, en comunión con el Señor. La oración es comunión con Dios, no necesariamente implica la oración, pero no es necesariamente solo la oración. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que le quiero transmitir es que cuando nuestra mentalidad acerca de la oración o cuando nuestros conceptos acerca de la oración, de que no es una obligación, un mandamiento o una disciplina, aunque lo implique, sino entendemos que es un privilegio y un regalo de Dios en el cual
Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros le demos a Él. Entonces la oración se convierte no solo en gozo del Señor, sino en un gozo para cada uno de nosotros, porque el Señor a través de la oración no es como muchos creen, de yo hablando con Dios. La oración va mucho más allá de eso. Sí implica que yo hable con el Señor, pero también implica tiempos en los cuales me voy a callar porque el Señor quiere hablar a mi corazón, y tiempos en los cuales ni Él ni yo vamos a hablar, pero vamos a estar en la presencia el uno del otro, y en esa presencia el Señor va a poner en nuestro corazón gozo, porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, y no solo plenitud de gozo, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay muchísimas cosas más, y a veces el simple y sencillo hecho de estar totalmente en silencio delante del Señor, eso va a traer a nuestro corazón, a nuestro ser interior, va a traer una tremenda y gigantesca bendición. Hay mucha gente que solo presenta sus peticiones delante del Señor 10, 15 minutos y termina de presentar sus peticiones y se va de la comunión con Él, y nos estamos perdiendo esa maravillosa riqueza que es que Él nos hable a nosotros. Miren, he aprendido algo. Y lo dice la palabra, porque lo dice la palabra y lo he puesto en práctica. Dice que el Señor conoce nuestras necesidades mucho antes de que nosotros le pidamos. A veces no es necesario que le pidamos, porque Él conoce nuestras necesidades. A veces el simple hecho de decir, mira, Señor, tú ya conoces mis necesidades, no tengo necesidad de decírtelas, tú ya las conoces, pero quiero aprovechar este tiempo para tener comunión contigo. Y tener comunión en todo sentido, alabándolo, adorándolo, escuchándolo, preguntándole. Todas esas cosas son componentes de la oración que muchos cristianos desconocen. Es buscar la dirección del Señor también para ciertos aspectos de nuestras vidas. Me recuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio, hice uno de esos retiros, no me recuerdo exactamente cuánto tiempo, no sé si fueron 3, 5 o 7 días, no me recuerdo en este momento. Pero lo que sí me recuerdo es que de ese tiempo en el que estuve con el Señor y preguntándole acerca de las cosas del ministerio, mire, el Señor me habló tanto, me dijo tantas cosas, que casi podría escribir un libro de todo lo que el Señor me habló relacionado con el ministerio al cual me estaba llamando. Y lo que el Señor me habló en ese momento me ha servido de guía, me ha servido de luz, me ha servido de faro, me ha servido de dirección para no perderme en cuanto a lo que el Señor quiere de mí. Y muchas veces me he desviado, pues lo reconozco. Muchas veces, a veces uno se mete en el trajín de actividad y de la presión de hagamos y esto y el otro, y a veces me he encontrado haciendo cosas que Dios no me llamó, y voy a todo lo que el Señor me habló en ese momento, y entonces me doy cuenta que me desvié, y entonces corrijo esas cosas y seguimos adelante en cuanto al ministerio, porque el Señor también nos va a dar dirección. No solo va a solucionar problemas o va a suplir necesidades, nos va a dar dirección y nos va a dar revelación y nos va a dar conocimiento y nos va a dar libertad, sanidad, restauración a través de esa comunión. Mire, yo le podría contar cientos de experiencias en cuanto a ese tema, cómo el Señor me ha enseñado muchas cosas, me ha dado muchas revelaciones, mucho entendimiento de su palabra,
sin que yo se lo haya pedido y sin que hubiera sido mi necesidad. Pero el Señor sabía que de alguna manera yo necesitaba saber eso, porque lo iba a necesitar alguien más con quien iba a compartir, y el Señor anticipadamente me lo enseñó para que yo lo pudiera compartir con alguien. Y bendijo mi vida el saber eso, pero también sirvió de bendición para alguien más, porque la oración es comunión con el Señor. La oración no es solo petición, la oración no es solo pedir que el Señor nos resuelva problemas, la oración no es solo pedir que el Señor supla necesidades, la oración es tener comunión con el Señor, y cuando tenemos comunión con yo voy a poner el ejemplo de una persona. Cuando tenemos comunión con una persona, aprendemos muchísimo de esa persona, con lo que esa persona nos está hablando. El Señor no necesita aprender de nosotros, porque Él ya nos conoce total, completa y perfectamente, y no solo conoce nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro. Pero el que necesita conocerlo a Él, soy yo. Y lo conozco a través de la palabra y a través de la comunión. A través de la palabra y a través de la oración. Y la oración es comunión y comunicación. En Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 19. Mire lo importante de esto y de la oración acá. Dice, y esto nos da un panorama totalmente diferente para, si usted es de los que piensa que la oración es solo para necesidades o para cuando tiene problemas, notemos lo que dice este pasaje hermoso. Efesios 3, 14 al 19. Dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí, si leemos este pasaje muy rápidamente, podemos pensar, aquí Pablo está orando por otros. Sí, está orando por otros, es cierto, pero Pablo está tomando seguramente su propia experiencia en la comunión con Dios para hacer esta oración. Quiere decir que Pablo experimentó primero esos beneficios en la oración, y por eso está orando para que esos beneficios también los tengan los de Éfeso. Y notemos lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas es un sinónimo de oración. Y dice, ¿para qué? Para que conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, este es un beneficio de la oración que muchas veces nosotros no vemos, pero a través de la oración somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y además de ello dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, la oración también incrementa nuestra fe. Es una forma de incrementar nuestra fe. ¿Por qué? Porque en la oración vamos a orar conforme a la palabra. Y la palabra trae fe. Y la oración fortalece esa fe. Mire, la oración es orar a un Dios que no vemos, a un Dios que no vemos y que ha hablado acerca de nosotros. Por lo tanto,
Eso obviamente fortalece nuestra fe, porque la fe es la convicción de aquello que no vemos, la certeza de lo que esperamos. Entonces la oración junto con la palabra fortalece nuestra fe. Y dice además, para que seamos para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. A través de esa comunión vamos a conocer más a nuestro Dios, al Padre. A través de esa comunión vamos a conocer más a Jesús. A través de esa comunión vamos a conocer más al Espíritu Santo. Y eso va a fortalecer nuestra fe, nuestro hombre interior, va a incrementar el que seamos conscientes que Cristo habita en nuestros corazones. Nos va a levantar, nos va a fortalecer. La oración, repito, la oración es comunión. La oración es comunicación. La oración no solo es petición. La oración no solo es para nuestras necesidades o para que el Señor nos libre de problemas. La oración es para todos los aspectos de nuestra vida. La oración es para crecer en nuestra relación con el Señor, en nuestra intimidad, para tener revelación, para conocer más de Dios, del Padre que tanto necesitamos, para conocer más del Espíritu Santo que tanto necesitamos, para conocer más de Cristo que tanto necesitamos, para que la palabra nos sea revelada y la palabra revelada se convierta en vida en nuestros corazones, ya no solo algo acá en nuestra mente, sino ya un estilo de vida. Cuando la palabra es logos, nosotros la obedecemos porque de una manera racional. Pero cuando la palabra se revela, cuando la palabra es vida en nosotros, y eso sucede a través de la comunión con el Señor, esa palabra ya no la vamos a cumplir racionalmente y ya va a ser parte de nuestro estilo de vida, va a ser automática la respuesta a la palabra. Ya no vamos a tener ese conflicto de la hago, no la hago, la pongo en práctica, no la pongo en práctica, ya va a estar incorporada a nuestro estilo de vida. Pero eso requiere la revelación, y la revelación viene a través de la comunión, a través de la comunicación con nuestro Padre. Otro beneficio de la oración es que a través de la oración el Señor nos aclara su palabra. A través de la oración el Señor nos da el entendimiento de cómo aplicar esa palabra en las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso nos lleva a un crecimiento en la obediencia, en la santificación. O sea, como un derivado de la comunión también está la santificación. Y obvio, como un derivado de la comunión con el Señor, vamos a ver suplidas todas nuestras necesidades, resueltos todos nuestros problemas. El Señor nos va a dar dirección de qué hacer en determinadas circunstancias de nuestra vida y qué no hacer. Esos son los enormes beneficios de la oración. Mire, si usted me pregunta a mí, le voy a ser totalmente sincero y honesto. Lo que menos hago yo cuando oro es decirle al Señor o presentarle al Señor mis necesidades o mis problemas. Lo que más hago es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer en esta situación? Yo ya no tengo problema con mis necesidades, ya sé que Él las suple y que Él las conoce y que Él las va a suplir. Mi ocupación mayor en este tiempo es, Señor, ¿qué necesito hacer conforme a tu voluntad en esta situación específica? No quiero tomar la decisión yo.
porque mi corazón puede ser engañoso. Señor, necesito tu dirección en qué hacer en esta situación que estoy viviendo o enfrentando. Y no importa la situación, si es negativa o si es positiva, o si me gusta o me disgusta. En cualquier situación, aunque me guste, le pregunto al Señor para dirección. Y la verdad que, mire, es maravilloso. Es maravilloso porque veo al seguir la dirección del Señor en determinadas circunstancias, lo que veo es bendiciones a lo largo de todo lo que estoy haciendo. Y lo disfruto, lo gozo, me llena de paz, y obviamente me llena de amor. Cada vez mi amor al Señor crece porque veo su mano en esas direcciones, aún en las cosas más simples. A veces, por ejemplo, me ha pasado varias veces que tengo quizá el impulso, por ejemplo, de que me quiero comprar algo. Y el Señor me dice, espérate, todavía no. O me dice, no vayas a ese lugar donde lo viste, sino anda a tal parte. Y mi sorpresa es que en cualquiera de las dos situaciones, cuando el Señor me ha dicho, espérate, y después ya me dice, ok, ahora sí, o me dice, no vayas a ese lado, sino vayas a este otro lado, resulta que lo que compro es mejor de lo que había pensado y más barato de lo que había pensado. Son de las cosas maravillosas que Dios hace. También a veces estoy hablando con una persona y tengo en mi mente decirle tal cosa y el Señor me dice, no se lo digas, decirle otra cosa. Y cuando veo esa otra cosa que el Señor me dijo que le dijera a esta persona, produce un mucho mejor resultado de lo que yo había esperado si le hubiera dicho lo que yo estaba pensando. Son los beneficios de la oración, son los beneficios de mantener esa conexión y comunicación con Dios. Y le voy a adelantar algo que lo vamos a desarrollar el día de mañana, y es que la comunión, la oración, la comunión con Dios asume muchísimos más aspectos de los que usted y yo nos imaginamos. La comunión con Dios, la oración, implica la lectura de la palabra, la alabanza, implica preguntar, implica quedar en silencio, implica incluso el trabajo, implica buscar la dirección del Señor en cada situación, para cada decisión que tenemos que tomar, implica agradecerle, implica un montón de cosas más, mucho más de las que nosotros nos imaginamos. Implica confesión, arrepentimiento, adoración, alabanza, obediencia, búsqueda de su dirección, todo lo que sea. Conectarme con Dios a través de cualquier forma, pero conectarme con Dios es oración. Y eso lo vamos a desarrollar el día de mañana. Hoy apenas estamos introduciendo el tema, tratando de cambiar algunos paradigmas o algunos pensamientos acerca de la oración, porque normalmente la mayoría de nosotros ha tenido un concepto de la oración utilitario, no un concepto de comunión, un concepto de comunicación. Lo hemos visto como una herramienta para utilizar, para obtener cosas del Señor, cuando es mucho más allá de eso. La oración es comunicación con Dios. Y en el pasaje que vimos en Efesios 3, del 14 en adelante, vemos que la oración es un medio para fortalecer
nuestra vida cristiana. Cuando la palabra de Dios dice fortalecidos con poder en el hombre interior, significa fortalecidos para vencer todos los deseos de la carne y seguir los deseos del espíritu, lo que implica que cosechemos vida en lugar de corrupción. Nos evita seguir caminos de la carne, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra opinión, pero su resultado es corrupción, y nos orienta, nos da la guía para sembrar para el espíritu, que es cosechar vida, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Por eso es tan importante, además de la comunión con el Señor, vamos a vivir una vida de amor. Y recordemos que la característica del cristiano es vivir en amor, porque los mandamientos con los que se cumple toda la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a través de la oración vamos, como nos lo enseña este pasaje de Efesios 3:14 en adelante, a través de la oración somos fortalecidos en nuestro hombre interior y cimentados y arraigados en amor, para que podamos vivir esa vida de amor, esa vida que también es una vida de obediencia, una vida de santificación, una vida de adoración, una vida de plenitud. Todas estas palabras significan lo mismo desde diferente perspectiva, y a través de la oración somos fortalecidos para poder vivir ese tipo de vida que le agrada al Señor. Y note esto, en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, y ya voy a terminar en un momentito, dice, Jesús nos enseñó y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos entender algo: no solo la Biblia es palabra de Dios, también es palabra de Dios la que Dios nos habla en la oración. Y esa palabra que Dios nos habla a través de la oración es la palabra certera, exacta, cabal, específica para cada situación de nuestra vida. La Biblia también, pero el Señor usa la palabra de Dios y la comunión en la oración para darnos la dirección específica en cada circunstancia de nuestra vida. Por eso es tan importante la oración, porque en la oración nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios para las situaciones específicas de nuestra vida. Y el Salmo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es de la única persona a la cual el Señor le da ese calificativo. A otros les da calificativos similares, pero de David dice varón conforme al corazón de Dios. Y me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención, porque David es uno de mis personajes favoritos de la Biblia después del Señor Jesucristo. Y he escudriñado a David y la vida de David y lo que dice la palabra de David. Y una de las cosas que he encontrado es que David, aunque no era perfecto, aunque no era un hombre que no cometiera pecados eventualmente, sí los cometía, pero tenía algo que era una característica, y era que él buscaba esa comunión con el Señor permanentemente. Por eso son los salmos que él escribió. Y en el Salmo 84, versículos del 1 al 2, dice: cuán amables, notemos esto, es hermoso. Bueno, es que toda la palabra es hermosa, ¿va? Pero este pasaje, hablando de la oración, es hermoso. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, ojo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová. ¿Cómo entramos a la presencia del Señor? A través de la oración. Y esas son, es decir, entramos a la morada de Dios. Y dice, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea,
la búsqueda de la presencia de Dios, la búsqueda de la comunión con Dios. Ese es el secreto de David. Por eso David se convierte en ese hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 42, versículos del 1 al 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí nos está hablando de comunión, del anhelo de la comunión que él tenía para con Dios. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso quiere decir, entraré en su presencia. ¿Y cómo entro en su presencia? A través de la oración. Y esa oración, esa comunión, esa comunicación con el Señor sacia nuestra alma, llena nuestra alma, la llena de plenitud. Y notemos algo, dice la palabra, mire otro beneficio de la oración, dice la palabra: de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Y eso cómo entramos a esa presencia? A través de la comunión, a través de la oración. Entonces, ampliemos nuestra mente. Comencemos a ampliar nuestra mente acerca de que la oración es comunicación, comunión con Dios. Necesitamos salir de ese concepto estrecho, limitado y a veces hasta tedioso tal vez, de que la oración es solo presentar peticiones delante del Señor o pedirle que resuelva nuestros problemas. La oración va muchísimo más allá de ello. Y de eso vamos a seguir compartiendo el día de mañana a las 8 de la noche. Así que les esperamos a nuestra transmisión el día de mañana. Le recuerdo, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, si la puede compartir con sus contactos en las redes sociales para que también ellos sean bendecidos. Y le recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de @GustavoBianchi, donde usted puede acceder a estos estudios y a muchos más que tienen su bosquejo también incluido, para edificar, exhortar y consolar su vida y prepararnos para la pronta venida del Señor. Y aparte también le recordamos que tenemos una página web que es www.ministeriosreyesysacerdotes.com. Ahí usted también puede encontrar cualquier cantidad de estudios, de bosquejos, de prédicas en audio también, para edificar, consolar y exhortar su vida acerca de cualquier tema. Ahí hay alrededor de 2,000, 3,000, entre 2,000 y 3,000 estudios que hemos ido subiendo a la red en los últimos 20 años, 15, 20 años. Así que están a su disposición para eso. Tiene acceso gratuito tanto el canal de YouTube como la página web, solo que en el canal de YouTube, si usted accede, háganos la campaña, suscríbase, no tiene ningún costo, es para su bendición, pero esa suscripción sí nos ayuda para ir creciendo en suscriptores, que nos da más privilegios de parte de YouTube para poderle servir mejor. Finalmente, un recordatorio nada más. Aunque esto sea una pandemia, pero vale la pena que guardemos las medidas de precaución en cuanto que nos han recomendado. Si usted va a salir de su casa y no va a estar con su grupo familiar, use la mascarilla, lávese las manos con jabón y mantenga el distanciamiento social. Así se protege usted no solo del COVID, sino de otras muchas cosas, y protege a su familia y nos protegemos todos. Así que vamos a terminar esta enseñanza, la vamos a terminar con oración. Vamos a orar por sus necesidades suyas y de toda su familia, y obviamente también por las mías. Así que le voy a pedir que me acompañe antes de despedir la transmisión. Amante Dios y Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú estás abriendo a través de tu palabra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que podamos entender, Señor, ese maravilloso regalo y privilegio que tú nos das de la oración, Señor, y de cuánto la oración representa para ti, pero también, Señor, y por sobre todo para cada uno de nosotros, Señor. Porque si bien nuestra oración es tu gozo, para nosotros, Señor, nuestra oración representa infinitud de bendiciones, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Señor, danos un espíritu persistente y perseverante, Señor, para perseverar en la oración y en el entendimiento de la oración cada día más, Señor, y aprovechar ese privilegio y ese beneficio que tú nos das. Y aprovechando, Señor, el privilegio que tenemos de la oración, hoy venimos, Señor, delante del trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro de cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, pidiéndote, Papi, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Señor, para sanar al que está enfermo, restaurar al que está quebrantado en su corazón, Señor, para que cada uno seamos liberados de toda mentira, de todo razonamiento y argumento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra, a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y a ese privilegio maravilloso que tenemos de poder tener comunicación contigo, Señor, en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. También, Papito, te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, dentro de nosotros o de los nuestros seguramente hay algunas personas que están padeciendo en este momento de alguna emoción negativa como estrés, ansiedad, miedo, Señor, frustración, decepción, desánimo, depresión o cualquier otra emoción negativa. Papi, extiende tu manto de alegría sobre cada uno de ellos, Señor, pero por sobre todo derrama en sus corazones ese óleo de gozo sanador y restaurador que cambia toda tristeza en gozo, toda lágrima en risa, todo duelo en fiesta, Señor. Y Padre, levántalos y restáuralos y libéralos, Señor, de cualquier herida en su corazón que esté causando, Señor, esas emociones negativas, Papito. También te pedimos, Señor, por todos aquellos de los nuestros que de alguna manera se han alejado de ti o todavía no te conocen, Señor. Padre, atráelos con lazos de amor a ti, Señor. Vuélvelos a casa, Señor, para que ellos juntamente con nosotros en el arrebatamiento, Señor, nos vayamos contigo a tu presencia, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también te venimos pidiendo, Señor, que tú, Padre, ministres el corazón y el espíritu, Señor, de cada líder, de cada ministro, Señor, en Guatemala y en el mundo, Padre, que predica tu palabra, para que nos volvamos, Señor, a esa sana doctrina, a la doctrina de la obediencia, de la santificación, de la verdadera adoración a ti, Señor, para que seamos esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, Señor, que tú vienes a traer, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, quita de nosotros toda enseñanza o toda doctrina de error, Señor, y enfócanos, Padre, en las necesidades de este tiempo de preparar a tu iglesia para lo que está por venir, Papito. También te pedimos, Señor, que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que tu Espíritu, Señor, y tus ángeles ministren nuestro hombre interior con esa semilla de eternidad que se transformen en vida, Señor, en un estilo de vida en nosotros que nos permita, Señor, estar cada día más cerca de ti, vivir plenamente, Señor, como que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos verdaderamente tus hijos, Señor. Y Padre, que el día de mañana tú nos des un día, Señor, lleno de gozo, porque es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Que sea un día, Señor,
Señor, que tu Espíritu nos guíe un día que comencemos a practicar, Señor, esos beneficios de la oración para obtener tu dirección en cada decisión que tengamos que tomar. Y guíanos, Señor, para ser fructíferos, productivos y de bendición en todo lo que hagamos, Señor, y que veamos el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, Padre. Y Señor, desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, porque hemos orado, Señor, de acuerdo a lo que dice tu palabra, conforme a tu voluntad. Y si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Así que, papito, desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas y por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Recibe toda honra, toda gloria y nuestro agradecimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que tengan una linda y preciosa noche y nos vemos el día de mañana a las 8, primeramente Dios. Y bendiciones, hermana Golda, qué bueno verla por acá y que esté bien, que ya esté sana, restaurada por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados, un abrazo para todos y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios.